Hola, mi nombre es Mónica Araceli Estrada Gutiérrez y yo les voy a hablar sobre la sepsis puerperal, la tromboflebitis superficial y la mastitis. La OMS define a la sepsis puerperal como una infección del tracto genital que transcurre desde la ruptura de membrana, parto o nacimiento hasta los 42 días pospartos. Este nos va a presentar ciertos signos clínicos como la hipertermia, que es fiebre mayor a 38 grados, dolor pélvico, flujo vaginal normal y fétido y retardo de la involución uterina. Esto es la capacidad que tiene el útero para volver a su complexión y anatomía normal después de un proceso de gestación y parto. Hablemos un poco sobre fisiopatología. Para que se propicie la sepsis puerperal es necesaria la entrada de un agente infeccioso o patógeno. Van a ser principalmente las bacterias como el Streptococcus como tal, o el Staphylococcus aureus o la Escherichia coli. ¿Cuál va a ser la puerta de entrada? Esta van a ser como tal, por ejemplo, la herida quirúrgica de la cesárea, una episostomía o incluso una ruptura del canal vaginal a través del parto. Al haber esta entrada del patógeno, va a haber una colonización y multiplicación bacteriana. Esto va a ser a que va a haber un ambiente idóneo que va a propiciar esa multiplicación bacteriana, lo cual nos va a provocar una respuesta inflamatoria local. Por ejemplo, al haber una cesárea, se va a ver roja, va a dar comezón, va a estar inflamada y se va a sentir caliente. Esa va a ser una respuesta inflamatoria local que nos va a indicar la diseminación de esta infección, que esta va a ser a través de la liberación masiva de citoquinas, que estas son las encargadas de regular la inflamación a través del sistema inmune y las células sanguíneas. Esto nos va a provocar una hiperfusión tisular y un shock séptico. ¿Por qué una hiperfusión tisular? Es muy común que la sepsis provoque un descenso de la tensión arterial sanguínea como tal. Entonces va a haber como tal una anomalía en el ciclo o en la cantidad de flujo que va a llegar. Entonces, pues va a ser muy poca cantidad de sangre, a lo mejor, o muy pobre en nutrientes la que va a llegar a nuestros órganos. Entonces a provocar una hiperfusión, lo que va a hacer que el cuerpo se descompense intentando compensar esa hipotensión, lo que puede propiciar a la formación de microtrombos, porque la sepsis activa como tal la coagulación intravascular diseminada, que esta propicia la formación de coágulos y trombos que nos hace más factible la disfunción orgánica. Va a comenzar a haber una insuficiencia renal, respiratoria, cardíaca, hepática. Va a comenzar a descompensarse por completo el cuerpo y aumentar nuestro porcentaje de mortalidad. Es aquí en el punto en el que tenemos o una recuperación o complicaciones como tal, que puede ser una bacteremia, una septicemia e incluso la muerte. Nuestra guía de práctica clínica también nos indica otro esquema fisiopatológico en el cual, al tener una mujer puérpera que está en su periodo posparto, tenemos que estar pendientes de su historia clínica con factores de riesgo y estilos de vida. Factores de riesgo como la anemia, la desnutrición y la obesidad en el periodo gestacional o en el embarazo. También estar al pendiente de las condiciones socioeconómicas o la higiene que tiene nuestra paciente. Esto, al no presentarse como tal estos factores de riesgo, seguiríamos con un tratamiento, un seguimiento de bajo riesgo. Al presentarse esos factores de riesgo, tenemos que evaluar si hubo una cesárea por ruptura prematura de membranas, si fue un labor de parto prolongado, si hubo una distosia, una dificultad para culminar el parto, o si tiene una escala de evaluación SOFA mayor o igual a 2, que esta es la evaluación secuencial de insuficiencia orgánica, que nos va a evaluar tres aspectos. Una tensión arterial sistólica menor o igual a 100, una frecuencia respiratoria mayor o igual a 25 y una disminución de la escala de Glasgow. Si hay una escala de Glasgow menor a 13, va a haber una complicación.
Al presentar estos factores, vamos a presentar también ciertos signos y síntomas como una fiebre mayor a 38, también dolor pélvico, flujo fétido y el retardo de la involución uterina, como lo mencioné anteriormente. Al no presentarse como tal esta fiebre o todos estos signos y síntomas, se puede administrar o aplicar ampicilina o cefalosporinas de primera o tercera generación, dependiendo la indicación médica. Al presentar estos signos y síntomas, es necesario realizar un diagnóstico clínico a través de laboratoriales y estudios de gabinete que mencionaré más adelante, ya que este es un momento clave al presentar esos signos y síntomas en el que podemos detener una sepsis antes de una septicemia. Ya al haber una bacteriemia o una septicemia, ya es una complicación de gravedad en la que tendríamos que tener muchísimo más cuidado. Bueno, aunado a lo mencionado anteriormente, los estudios auxiliares diagnósticos que vamos a realizar a nuestra paciente puérpera va a ser una biometría hemática. Esta nos va a detectar infecciones mediante alteraciones en los leucocitos y las plaquetas. También vamos a realizar exámenes de orina y urocultivos, que estos van a evaluar la cantidad de creatinina y urea para identificar el daño renal que pueda haber a través de una infección urinaria. También vamos a realizar pruebas de coagulación. Como les mencioné, se activa la circulación intravascular diseminada, que es propicia a formar coágulos y trombos. Entonces tenemos que determinar las alteraciones en la coagulación, como esta que se abrevia SIT. Es necesario esta prueba. Para esto es necesario que conozcamos el tratamiento farmacológico que le vamos a dar a nuestra paciente. En este caso, al ser una infección, es necesario administrar antibióticos vía intravenosa. Esto se inicia de inmediato, antes de hacer cultivos. Por ejemplo, al tomar los análisis de sangre, se pueden realizar hemocultivos para ver el tipo de bacteria o patógeno que está provocando nuestra infección. Entonces también se va a hacer un ajuste del tratamiento que se va a reevaluar en 48, 72 horas o cada que haya un hemocultivo ya con respuesta. La duración va a ser de 7 a 10 días según la evolución clínica. Ya depende completamente de la respuesta de la paciente. También se van a administrar vasopresores como noripinefrina o dopamina intravenoso para combatir la hipotensión que nos genera una hiperfusión tisular. También tenemos tratamiento no farmacológico, el cual es la reanimación que como tal busca estabilizar la presión arterial, la oxigenación y la diuresis. En esta como tal podemos administrar líquidos para tener una volemia como tal, no una hipovolemia. También se administra oxígeno para que no haya una hipoxia y pues estar pendientes a la función renal. También terapia con líquidos como cristaloides que vendrán siendo nuestra solución Harman o salina, que es para mantener el flujo sanguíneo, que no disminuya más nuestra presión arterial. También la administración de hemoderivados, que sería transfundir glóbulos rojos o plaquetas de ser necesario. También control metabólico y nutricional. Tenemos que mantener nuestra glucosa por debajo de 150 miligramos por decilitro, porque al haber una glucosa alta, eso propicia más a la proliferación bacteriana y a la diseminación de esta infección. También se prioriza la nutrición parenteral por vía oral. También son importantes nuestros diagnósticos NANDA, los cuales vamos a presentar o encontrar el riesgo de infección de la herida quirúrgica. Al haber una episiotomía o una cesárea, se corre este riesgo de infección, que está relacionado con las defensas primarias inadecuadas, susceptible a la invasión de organismos patógenos en el sitio quirúrgico que pueden comprometer la salud. También contamos con el riesgo de sangrado, que está relacionado con las complicaciones posparto, que también puede provocar una descompensación orgánica. También tenemos la disminución del gasto cardíaco, que está relacionado con el inadecuado volumen de sangre bombeado por el corazón para satisfacer las necesidades o demandas metabólicas del cuerpo. Al haber una hiperfusión tisular, hay una disminución del gasto cardíaco. También
contamos con el riesgo de trombosis, que está relacionado con la susceptibilidad a la obstrucción de un vaso sanguíneo por un trombo que puede comprometer a la salud. Esto porque la sepsis activa nuestra coagulación intravascular diseminada. Forman coágulos en las venas a través de todo lo que viene siendo nuestro sistema vascular sanguíneo y pues se disemina en el cuerpo. Y aquí depende si se hace una tromboflebitis, una embolia pulmonar, así que se tiene que evaluar como tal ese diagnóstico. Para nuestros respectivos diagnósticos tenemos sus respectivos cuidados de enfermería, en el cual tenemos el control de infecciones, que nuestro cuidado sería instruir a la persona paciente y a sus familiares sobre cómo evitar las infecciones, cómo se tiene que hacer un aseo quirúrgico como tal de la herida, cómo protegerla de infección como tal o de la mala higiene. También la administración de terapia antibiótica o agentes inmunizantes según corresponda. Si es necesario administrar alguna vacuna o antibióticos, lo que el médico señale. También otra intervención o cuidado será la disminución de la hemorragia útero posparto, que es revisar la episiotomía para ver si hay pérdida de sangre, porque normalmente es muy común que haya exudado o pérdida de sangre a través de la episiotomía. También la administración de hemoderivados, si es el caso. Si hay una pérdida de sangre, nuestro cuerpo se va a descompensar y va a ser necesario administrar esos hemoderivados. También tenemos la regulación hemodinámica. Al haber una hiperfusión tisular es necesario tener una monitorización continua de signos vitales, al igual que determinar el estado de volumen, si hay una hipervolemia o hipovolemia, y determinar el estado de la perfusión, hipo o hiperfusión. Tenemos que evaluar completamente y continuamente esos signos. Muy bien, ahora hablaremos sobre la trombosis superficial en el puerperio. La trombosis es la formación de un coágulo sanguíneo o trombo. Superficial es que es en una vena superficial de la epidermis, de la capa más superficial de la piel. Se presenta como un trayecto venoso inflamado, lineal, indurado, que significa que está durito, se comienza a sentir rígido, doloroso y con un aumento de la temperatura local. Por ejemplo, vamos a tener aquí una vena inflamada y va a ser un trayecto, no solo una porción, un trayecto de la vena que va a estar inflamado, va a estar rojo, va a causar dolor, se va a sentir durito y hasta puede estar caliente al tacto. La trombosis venosa superficial, que se presenta por arriba de la rodilla, se tiene que reevaluar porque en mayor grado se asocia a una trombosis venosa profunda, que esa es una patología completamente similar, pero diferente. Hablaremos un poco sobre la fisiopatología de la tromboflebitis superficial. Esta es la acumulación o presencia de un coágulo de sangre en una vena superficial, que nos va a provocar una inflamación y dolor comúnmente en piernas, brazos y cuello. Esto ocurre en las venas de la epidermis, de la capa más superficial de la piel, que son a simple vista perceptibles. También nos va a provocar alteraciones de la pared vascular, como la exposición de los tejidos subendoteliales, que nos va a provocar una obstrucción del flujo sanguíneo y una inflamación y enrojecimiento. También la presencia del coágulo en las venas superficiales va a provocar una deficiencia del flujo sanguíneo, que este puede ser provocado por diversos factores como una inmovilidad prolongada. Estar mucho tiempo en una misma posición puede ser propicio a que se presenten coágulos de sangre, al igual que un aumento repentino de peso puede provocarlo. Y eso nos va a dar una disminución del retorno venoso, principalmente en miembros inferiores, que va a propiciar la obstrucción del flujo sanguíneo. Si tenemos un canal, por así decir, de un lumen así, y tenemos un coágulo, nos va a cerrar ese canal y va a impedir el paso del flujo sanguíneo, entonces va a haber una alteración de la composición sanguínea, va a haber una acumulación de los agregados plaquetarios, que son la fibrina, los leucocitos y los eritrocitos, que se van a acumular y se van a compactar
formando más trombos y más coágulos que van a adherirse a la pared venosa y van a provocar cambios inflamatorios en la vena superficial. Si esta patología no se trata ahorita, que es como en las venas superficiales, puede trascender a una tromboflebitis profunda o incluso una tromboembolia pulmonar. Si tenemos sospecha de una paciente con una trombosis superficial, tenemos que realizar ciertos estudios auxiliares de diagnóstico, en los cuales encontramos la ecografía Doppler. Esta se utiliza para evaluar el flujo sanguíneo y detectar la presencia de trombos en las venas superficiales y profundas. Técnicamente matamos dos pájaros de un tiro. Podemos verificar si es una trombosis o tromboflebitis superficial o ya es severa para poder por como tal tratarla. Otro que tenemos es la feblografía. Este es menos utilizado, pero consiste en inyectar un medio de contraste en una vena para visualizar la circulación venosa mediante radiografías. Nos va a permitir visualizar la circulación como tal en todas las venas, cómo se distribuye y también con cuál presión y cuál frecuencia. Después tenemos la resonancia magnética con contraste. Esta visualiza estructuras más complejas y evalúa el flujo sanguíneo en las venas profundas y superficiales. En la tromboflebitis superficial podemos comenzar con un tratamiento clínico que como tal indicaríamos la movilización, elevar la extremidad comprometida. Si tenemos tromboflebitis en miembros inferiores como tal, elevar las piernas a más de, pues si se puede, 90 grados sería lo ideal, pero mantener las extremidades elevadas para favorecer el retorno venoso. Al igual utilizar medias de compresión que igual favorecen el retorno venoso y tratan de que no se formen esos coágulos como tal. También aplicar compresas frías o calientes en la zona afectada. También contamos con tratamiento farmacológico, que lo indicado sería administrar AINES, que son los antiinflamatorios no esteroideos, como el ibuprofeno o el naproxeno, para reducir el dolor en la inflamación de la zona. Si nomás es dolor y no tanto la inflamación, analgésicos. Y lo más importante para administrar en los farmacológicos son los anticoagulantes, como las heparinas, la enoxaparina y el fondaparinux, que al haber presencia de un coágulo, lo va a comenzar a deshacer como tal. Es necesario, al igual que en todas las patologías, contar con nuestros diagnósticos NANDA para una correcta evaluación y progreso del diagnóstico de la patología. Los diagnósticos que encontramos son el deterioro de la integridad cutánea, que está relacionado con la alteración de la epidermis o de la dermis. Al haber una inflamación en las venas superficiales, hay una alteración de la epidermis, así que hay un deterioro de la integridad cutánea. También contamos con dolor agudo, que es una alteración de los parámetros fisiológicos como tal, que son, por así decirse, las manifestaciones clínicas de nuestro dolor. Si hay un aumento en la frecuencia respiratoria o la frecuencia cardíaca o la presión, que es como se manifiesta nuestro dolor. También encontramos la incomodidad, que está relacionado con la falta de tranquilidad o alivio. Es muy común que nuestras pacientes se preocupen por estas tromboflebitis porque lo piensan a severidad, de que eso me va a dar una tromboembolia pulmonar y me puedo morir. Entonces provoca ese grado de incomodidad. Respectivamente, realizaremos los cuidados de enfermería para nuestros diagnósticos NANDA. Por ejemplo, tenemos la monitorización de las extremidades inferiores que están relacionadas con el deterioro de la integridad cutánea. En este caso, instruiremos a la paciente sobre la necesidad de los cuidados de las extremidades inferiores, como el uso de medias de compresión o masajes o la elevación de estos mismos. También
preguntar si hay parentesis, que es el entumimiento, hormigueo o comezón de estos miembros, que también es un signo clínico de la tromboflebitis. También tenemos la administración de medicamentos, en el cual monitorizaremos los efectos terapéuticos de la medicación, si está funcionando correctamente nuestra paciente, al igual que sus efectos secundarios. También monitorizaremos si se producen efectos adversos como toxicidad o interacciones por los medicamentos administrados. Al igual, el manejo del dolor agudo es otro diagnóstico, en el cual vamos a realizar una evaluación exhaustiva del dolor, en el cual se incluye la localización, la aparición, la duración, la frecuencia, la intensidad, así como otros factores que lo propician. ¿Dónde le duele? ¿Cuánto le duele? ¿Cuándo le duele? A lo mejor dice, no, pues nomás me duele cuando camino mucho o me da hormigueo, me da comezón. Tenemos que indagar en todo eso para poder darle un buen tratamiento. Ya por último les hablaré sobre la mastitis en el puerperio. La mastitis es el proceso inflamatorio o infeccioso que se asienta o se localiza en el tejido mamario. Este puede dividirse en mastitis puerperal o no puerperal, o de lactancia o no de lactancia según la bibliografía. La mastitis puerperal o de lactancia es la inflamación de uno o varios lóbulos de la glándula mamaria que está acompañada o no de infección. Hablemos del esquema fisiopatológico de la mastitis. Según nuestra guía de práctica clínica, vamos a presentar ciertos signos clínicos. En las mamas se puede presentar dolor, enrojecimiento y como tal molestias en la mama. Ya en la paciente puede haber fiebre y malestar general. Esto puede ser por factores predisponentes que nos van a determinar qué tan propensas somos a padecer la mastitis. Como estos ciertos factores pueden ser la mala técnica de lactancia y una baja inmunidad. Al igual, otro factor predisponente son las lesiones en el pezón, como grietas, fisuras, mordeduras que pudo haber provocado el lactante. Ese tipo de lesiones en el pezón nos van a favorecer la entrada del agente infeccioso y el agente patógeno, que es el Staphylococcus aureus y los estreptococos. Otro también factor predisponente o punto que nos puede provocar la entrada o proliferación de este agente infeccioso es la éstasis de leche. ¿Esto qué significa? La éstasis de leche es cuando no hay un completo vaciamiento de la mama por parte del lactante. Hay veces que el lactante no puede succionar por completo, entonces es necesario realizar una extracción manual. A no realizarse este vaciamiento completo, se provoca la éstasis de leche, que es cuando se comienzan a acumular los residuos de leche materna en los conductos galactóferos, que esos nos van a propiciar el ambiente y proliferación para que crezca ese agente infeccioso, el cual entró por esa lesión en el pezón. Es por eso que es muy importante el vaciamiento de la mama, ya sea por la lactancia materna o la extracción de leche. Entonces, esa entrada del agente infeccioso junto con la éstasis de leche nos va a provocar una diseminación bacteriana que va a provocar una respuesta inflamatoria local, como en los signos y síntomas clínicos que mencionamos, el dolor, el enrojecimiento, la inflamación, el calor, una respuesta inflamatoria que responde a una infección. En este caso va a haber un aumento del flujo sanguíneo y un edema de migración de leucocitos. Esto para compensar la respuesta inflamatoria. Va a haber un edema porque se va a hinchar. Va a haber un aumento de flujo sanguíneo porque hay un proceso inflamatorio. Por ejemplo, aquí en esta imagen, en la figura
contamos o podemos visualizar la inflamación mamaria de la mastitis. Como pueden ver, es muy poco perceptible. Es necesario, o sea, tener que evaluar como tal una inspección, una palpación para poder diagnosticarla. Y en este caso, si la mastitis no se trata en un inicio, nos va a llevar a una consecuencia, una complicación, que es un absceso mamario. En estos casos es muy común que las madres prefieran destetar, por así decirse, dejar de dar lactancia materna a los lactantes. Y es todo lo contrario. Lo mejor que podemos hacer es favorecer la extracción de leche, porque como les mencioné, la mastitis se puede provocar por la acumulación de leche o residuos de leche en los conductos galactófaros. Entonces, si todavía no se sigue haciendo ese vaciamiento, va a seguirse acumulando y va a producir más infección, se van a diseminar los microorganismos y nos va a provocar ese absceso, que va a ser muy doloroso para nuestra paciente. Entonces, lo más recomendable es seguir con la lactancia materna, preferentemente el del lado afectado, y no se preocupen, no va a provocar ninguna repercusión al bebé, no va a transmitirle la infección ni le va a hacer daño, ¿ok? Pueden seguir con su lactancia normal. En este caso, si por decisión propia deciden no darle la leche al bebé, es necesario que se realice la extracción manual, ya sea que desechen la leche, pero es muy importante liberar la presión, la acumulación que hay en los conductos galactófaros. Por muy sencilla que suene la mastitis, es necesario realizar ciertos estudios auxiliares de diagnóstico, porque como les comenté, a simple vista no se puede notar una inflamación o una molestia en la mama. Eso se puede notar más hasta que avanza la mastitis hasta un absceso. Entonces es muy necesario que realicemos al presentar molestias ya para la lactancia materna o que nuestra paciente venga y nos diga que siente inflamación, dolor o le lastima, realizar un ultrasonido mamario. Este nos va a permitir evaluar la presencia de abscesos o distinguir la mastitis de otras patologías, porque muchas veces puede haber alguna presencia de tumoración, absceso, un glándula inflamado. Entonces hay que diferenciar una cosa de la otra, así que es necesario un ultrasonido mamario, al igual que un cultivo de leche materna. Este se utiliza para identificar los microorganismos responsables de la infección bacteriana. Se va a tomar una muestra de leche materna, se va a colocar en una caja de Petri y se va a llevar a su determinado procedimiento para que nos diga qué agente es. Normalmente son bacterias, el Staphylococcus aureus o Streptococcus, así que es necesario esta prueba para determinar cuál es por si va a haber algún tratamiento a futuro, al igual que un hemograma completo. Este ayuda a diferenciar entre una mastitis infecciosa y una congestión mamaria no infecciosa. Aquí la diferencia, una mastitis infecciosa es la que se provoca a través de una herida en el pezón y que a lo mejor por una mala higiene del bebé introduzca el agente patógeno o el contacto que hay en el ambiente, por ahí introduce el agente patógeno y va a propiciar una infección porque va a estar en un ambiente idóneo. Y la congestión mamaria no infecciosa es cuando sin haber necesidad de que haya una ruptura o una lesión en el pezón, se hace la mastitis por la congestión de leche que hay en los conductos galactóferos. Esa es la diferencia entre la mastitis infecciosa y la congestión mamaria no infecciosa, que es necesario tenerlas muy, muy presentes. Al ser una mastitis de tipo no infeccioso, vamos a priorizar un tratamiento no farmacológico, en el cual vamos a utilizar las técnicas adecuadas para amamantar con mayor frecuencia, iniciando por el lado afectado. Hay que maximizar el vaciamiento de leche de esa mama. También mantener la lactancia y, como les menciono, asegurar el vaciado adecuado del pecho
vaciar toda la leche que se pueda, ya sea por la lactancia o la extracción manual, para que no se provoque ese estancamiento de leche materna y que provoque la mastitis. Por último, masajear el pecho en dirección al pezón y colocar al bebé para favorecer el drenaje tanto de la leche como tal. Es una parte de la técnica de la estimulación de la lactancia materna, en el cual lo vas a realizar en movimiento descendente para favorecer la bajada de la leche, dirían. Ya es opcional que se aplique calor antes de la toma y frío después en las mamas para aliviar los síntomas de la mastitis o las molestias que se puedan provocar. Al ser una mastitis de tipo infecciosa, es necesario realizar un tratamiento de tipo farmacológico, en el cual vamos a administrar analgésicos o antiinflamatorios según la indicación médica. Por ejemplo, el ibuprofeno es utilizado para el dolor y la inflamación. Alivia el dolor y disminuye la inflamación localizada. También se puede administrar probióticos que en mastitis subagudas se considera administrar lactobacilos. Como tal, puede haber como una alteración gastrointestinal, así que se recomiendan los probióticos. Al igual como tal, los antibióticos orales. Si hay una mejoría, si no hay una mejoría en 24 horas o hay una presencia de fiebre, se tiene que administrar sí o sí un antibiótico oral o vía intravenosa, dependiendo del médico, porque al haber fiebre hay presencia de una infección. Ya casi para terminar, es necesario que tengamos presentes los diagnósticos NAMDAS relacionados a la mastitis. En este caso, contamos con la lactancia materna ineficaz, que está relacionado con el dolor y la dificultad para amamantar debido a la inflamación mamaria. La mastitis provoca dolor, inflamación, enrojecimiento y es muy incómodo y doloroso para nuestra paciente. Así que si le duele, ya no va a amamantar, no va a propiciar la lactancia materna. Por eso hay una lactancia materna ineficaz. Otro diagnóstico NAMDA que tenemos es el riesgo de infección, que está relacionado con alteración de la integridad de la piel debido a la inflamación y posible infección bacteriana de la mama. En este caso, como se los mencioné en el esquema fisiopatológico, al haber una fisura en el pezón, por ahí puede entrar nuestro agente patógeno y va a propiciar el riesgo de infección e inflamación por esa alteración de la integridad cutánea. También otro diagnóstico que tenemos es la disposición para mejorar la lactancia materna, que es disposición de la madre para recibir asesoramiento y apoyo de la lactancia materna y superar las dificultades. En este caso, es muy común que la madre diga, es que yo ya no quiero lactar, a mí me duele, a mí me lastima, o me da miedo pasarle la enfermedad al bebé a través de la leche. En este caso, nosotros tenemos que asesorar a nuestra paciente que si le da miedo de pasar la leche, es normal, no corre ningún riesgo el bebé, puede perfectamente seguir lactando, pero si por seguridad mental de la paciente desea no hacerlo, está bien, pero sí es muy necesario que se realice las extracciones de leche. Le tendríamos que explicar que al no realizar ese vaciado de la mama puede propiciar a un absceso, que va a ser muchísimo más doloroso y va a propiciar complicaciones posteriores que una mastitis. Así que es necesario que informemos a nuestra paciente de este tipo de alteraciones o presencias que pueda haber, que nuestra paciente tenga una disposición para mejorar la lactancia materna. En este caso, si no se mejora la lactancia materna como tal, para ayudar a disminuir nuestros signos y síntomas y desaparecer la patología por completo. Ahora sí, para terminar, sus respectivos cuidados de enfermería. Contamos con el asesoramiento en la lactancia, en el cual vamos a informar a nuestra paciente sobre los beneficios psicológicos y fisiológicos de la lactancia, cómo le ayuda al bebé y cómo le ayuda a ella.
También vamos a monitorizar la presencia del dolor del pezón y las alteraciones de la integridad cutánea de los pezones. Si nuestra paciente está yendo a sus consultas médicas cada mes o cada semana o cada que lo requiera, nosotros tenemos que inspeccionar perfectamente las mamas. En este caso, si hay presencia de inflamación o dolor, y si no, visualizar bien el pezón, preguntar si ha tenido alguna dolencia o si apenas está empezando a ver esas fisuras, poder tratarlas a lo mejor con hidratación o lubricar el pezón. Es lo que tenemos que asesorarle a nuestra paciente para evitar el riesgo de nuestra infección. También vamos a explicar los signos, síntomas y estrategias del manejo de la obstrucción de los conductos, la mastitis en la infección candidiasista. En este caso nos vamos a enfocar más en la obstrucción de los conductos y la mastitis. La mastitis, como les mencioné, es por dos tipos, infecciosa o no infecciosa. En este caso le vamos a enseñar y explicar que tiene que estar pendiente si hay alguna fisura en su pezón, alguna grieta, alguna herida, si hay presencia de sangre, si se comienza a inflamar, si le duele la mama, si al terminar el lactar siente que aún tiene residuos de leche en el pecho, explicarle que es necesario realizar la extracción. Otra intervención o cuidado es el cuidado de las heridas, enseñar los signos y síntomas de la infección. Si en este caso ya hubo una fisura del pezón o una mordida por parte del lactante, como tal hay una herida en el pezón, tenemos que enseñarle a nuestra paciente a cómo cuidarla, cómo limpiarla y estar presente de los signos de infección. Mencionarle, si usted ve que su pezón se comienza a inflamar, le duele, lo siente caliente y se expande en la mama, esos son signos de infección. Y explicarle que tiene que ir a su médico, que esté pendiente de esos casos para poder prevenir y no tratar. También tenemos la supresión de la lactancia. Explicar las opciones de la extracción de la leche. En este caso, si quiere dejar por completo la lactancia materna, como les mencioné, si ya no le quiere dar al bebé, que se haga una extracción de leche. O sea, va a suprimir la lactancia materna, pero es necesario el vaciamiento de leche. Al igual, monitorización la congestión mamaria y las molestias o el dolor presentado. Tenemos que estar pendientes si le molesta al momento de estar dando leche o al hacerse las extracciones por el contacto de la simple ropa. Tenemos que estar pendiente y monitorear todo ese tipo de situaciones. Por mi parte sería todo. Espero que el tema haya quedado claro. Si hay alguna duda, si me encuentran ahí por el salón y se las puedo aclarar con mucho gusto. En este caso, pues aquí les dejo las referencias que consulté. Y bueno, sería todo de mi parte. Muchas gracias. Sería todo de mi parte. Muchas gracias. Espero que les haya servido de algo esta información y que me haya podido dar a entender. Adiós.